Hola, buenas tardes a todos, buenas noches en algunos sitios. Pues nuevamente nos reunimos a través de nuestros canales, a través de nuestras redes sociales para seguir conociendo a nuestras nuevas voces, seguir conociendo a nuestros autores. Y hoy pues vamos a presentar uno de nuestros más recientes títulos, Conócete a ti mismo, reflexiones para vivir mejor, de María Rosa Ibarra. María, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por dedicarnos un minuto de tu tiempo para hacer oficialmente la presentación de este libro y pues sobre todo también por haber confiado en esta casa para darle vida a este proyecto tan bonito. Hola, muy buenas tardes para todos y gracias a ustedes por recibirme y por acompañarme en este proceso también para llevarlo a cabo. Pues antes de entrar ya en materia, María Rosa, para hablar de tu libro y que la gente se conozca a sí misma también a través de tus páginas, pues quiero presentarte. María Rosa Ibarra es uruguaya, nació en Montevideo, es profesora de filosofía y se dedica desde hace ya más de 15 años a la enseñanza de educación media, acercando a los jóvenes a la filosofía, entendiéndola como una herramienta que nos ayuda a vivir mejor. Su escritura pues se ve motivada por la desconexión que presiente entre el ser humano y su esencia, por el progreso que no necesariamente lleva a la felicidad. Este es su proceso personal de pensamiento y de desarrollo, de introspección, de un camino que comparte con otras personas también para que ellas puedan hallar respuestas en el trayecto de la lectura. Hoy pues estamos presentando este libro, Conócete a ti mismo, reflexiones para vivir mejor, que como bien lo dice el título, es una invitación de María Rosa Ibarra a que aprendamos a conocer. Así que me gustaría, María Rosa, pues que seas tú misma, que les cuente, quien les cuente a las personas qué se van a encontrar cuando tengan en sus manos su libro, tu libro, Conócete a ti mismo. Bueno, se van a encontrar con una invitación a trabajar en sí mismos, a trabajar en aspectos de su vida que sientan que necesitan mejorar, ¿sí? Es un poco eso, la invitación a pensarnos, y es una invitación a pensarnos a partir de ideas filosóficas que van a servirnos de inspiración para poder trabajar en nosotros. En este libro lo que yo propongo no es enseñar autores, enseñar filósofos, eso lo hago en mis clases con mis alumnos, sino que en este libro mi propuesta es inspirarnos en las ideas que otros pensaron para poder pensar nosotros. Fundamentalmente, mi libro está inspirado en la sabiduría de los antiguos filósofos, aquellos filósofos como Sócrates, como Heráclito, como Epicuro de Samos, que hicieron de la filosofía un modo de vida. Nos hablaron de una filosofía entendida como una sabiduría práctica, una filosofía muy sapiencial que nos ayuda a vivir mejor en nuestra vida, ¿sí? O sea, cobra vida en la manera en que la ponemos en práctica en nuestro diario vivir. Esa es la concepción de la filosofía que a mí me gusta transmitir, que me gusta comunicar, a partir de la cual yo trabajo y cómo la entiendo. En mi libro trato de comunicar mi forma de entender la filosofía, de enseñarla y de vivirla, ¿sí? Por eso es un libro que nos invita como a trabajar en nosotros. Es un libro breve porque su objetivo es que no nos lleve tanto tiempo leerlo, sino que el lector invierta su energía y su tiempo en trabajar en sí mismo, que encuentre las herramientas y que encuentre la inspiración para trabajar en sí mismo, en aquellos aspectos de su vida que sienta la necesidad de trabajar para mejorar y para transformarse. Hay varias preguntas, María Rosa, que quiero hacerte en torno a esto que estás hablando, pero antes de esto, me gustaría conocer también, bueno, llevas más de 15 años enseñando, filosofando. Me gustaría saber qué te motivó entonces a escribir este libro, qué crees o cuál fue ese motor eso que te impulsó a decir, no, bueno, yo doy mis clases, esto lo hablo en clase, pero siento que falta esto y voy a hacerlo y voy a escribirlo en un libro y publicar. ¿Cuál fue ese agente que quizás te movió a animarte a publicar este libro? Bien. La motivación que me impulsó a hacer este libro fue como sentir la necesidad de conexión con quiénes somos, ¿no? Con quiénes somos realmente, con nuestra esencia, conectarnos con nuestro ser.
Esa fue la motivación que encontré, porque un poco esa motivación, esa necesidad de conexión con el propio ser, nos lleva a comprender la necesidad de vivir mejor. Pero ¿qué significa vivir mejor? Vivir mejor no es lo mismo que progresar, ¿sí? Nosotros en la vida vamos pasando por diferentes etapas, conquistando ciertos logros, conquistando ciertas metas, pero no necesariamente ese progreso material implica vivir mejor. Vivir mejor se conecta con un bienestar que es en un sentido más profundo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, por ahí aparece esa necesidad que tiene que ver con encontrar, vivir significativamente, es decir, encontrar el sentido de nuestro día a día. Bueno, ¿por qué me levanto cada día? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motor que me impulsa hacia adelante? ¿Cómo construyo mi felicidad? ¿Cómo trabajo para ser feliz cada día un poquito mejor? ¿Cómo me conecto con mis propias necesidades, con lo que realmente quiero para mi vida? Esa fue la motivación que a mí me llevó a escribir este libro, ¿no? Poder encontrar esa conexión especial con uno mismo, esa autenticidad del ser, poder ser nosotros, escuchar nuestra voz, y para eso necesitamos trabajar. Yo parto de la convicción profunda de que se puede vivir mejor, pero eso no va a suceder si no trabajamos, si no nos comprometemos en un 100% con nuestra vida y con nuestro ser. En la medida que podamos asumir ese compromiso, podemos llevar a cabo ese propósito, ¿no? Creo que la idea de vivir mejor atraviesa todo mi libro, desde que empieza en su título, en cada capítulo nos invita como a conectar con esa idea y qué podemos hacer nosotros, qué acciones podemos hacer, llevar a cabo para ese propósito. En el libro, María Rosa, comienzas, o digamos que lo inicias con una pregunta, y es preguntándole al lector si se atreve a pensar. Te pregunto, ¿sientes en tu experiencia que las personas quizás tenemos temor en pensar un poquito sobre nosotros mismos? ¿Crees que las personas realmente, y obviamente generalizar pues no es bueno, pero vamos a contextualizarlo un poquito, pero ¿crees que a las personas nos hace falta conocernos más? ¿Crees que realmente cuando decimos que nos conocemos, crees que realmente nos conocemos? Nunca uno termina de conocerse a sí mismo, ¿sí? Es como un proceso que puede llevarnos toda la vida, ese proceso de adentrarnos hasta lo más profundo de nuestro ser. También creo que a medida que vamos avanzando en las etapas de nuestra vida, puede que hayan cosas nuevas, que de repente necesitamos conectarnos con cosas diferentes. Si bien somos los mismos en cierto sentido, hay otro sentido en el que ya no somos los mismos, que las experiencias nos van transformando, nos van cambiando, que vamos teniendo nuevas necesidades. Entonces, siempre está presente esa necesidad de conectarnos con nuestro ser y conocernos más, ¿no? Quizá hay aspectos de nuestra vida que no hemos afrontado y entonces no nos conocemos tan a fondo como creemos. Y con respecto a esa pregunta de si te atreves a conocerte a ti mismo y a pensar, yo creo que sí, que pueden haber temores que muchas veces no nos hemos afrontado realmente a ellos, ¿sí? Como que están ahí. Quizá pueda darnos cierto temor qué vayamos a encontrar en ese proceso, porque quizá empezamos a pensarnos a nosotros mismos y sentimos que está todo bien en nuestra vida, de repente está todo bien con nuestra familia, con nuestra pareja, nuestro trabajo, pero de repente estamos en nuestra zona de confort. Capaz que no nos estamos animando a asumir nuevos desafíos, a vislumbrar nuevos horizontes, quizá tenemos ciertos temores de salir de la comodidad en la que nos encontramos, de las certezas que tenemos. Entonces empezar a cuestionarnos y empezar este recorrido de reflexión puede sí generar ciertos temores. Y bueno, y es un poco eso, ¿no? Si tenemos el valor y el coraje de afrontarnos a nosotros mismos y de mirarnos como cara a cara al espejo, ¿no? Que eso es lo que nos invita a ese conócete a ti mismo. Reflejarnos en el espejo y afrontar lo que podamos encontrar allí que no sabemos, que puede ser. Hay varias cosas, María Rosa, que a mí me llamaron mucho la atención del, del libro y digamos con las que me sentí un poco más identificada.
identificadas, ¿no? Y me llamó mucho la atención la amistad con uno mismo, ¿no? A veces quizás uno no lo había visto de esa forma, de uno siempre verse como, bueno, el mejor amigo que podemos tener somos nosotros mismos, ¿no? Y lo otro también es aparte de lo que hablas, ¿no? De tenernos quizás a pensar a veces de esta zona de confort y de cómo la rutina quizás nos absorbe el trabajo, los estudios, hacer los mismos quehaceres, y a veces no nos detenemos a pensar, bueno, realmente qué podemos hacer, qué está sobrando, qué podemos soltar o qué no. Entonces, en función de esto, te pregunto, María Rosa, por un lado, ¿con qué sientes que las personas pueden identificarse un poco más con tu libro? En mi caso me pasó en esto, ¿no? De la amistad con uno mismo, que me pareció algo bastante bonito, y de esa, digamos, esa rutina a la que a veces uno está absorto y no se detiene a pensar. ¿Con qué sientes tú que las personas pueden identificarse más con el libro y cómo, pues, entre tantas cosas, hay muchas cosas del libro que podemos aquí pasar horas hablando y filosofando un poquito, pero cómo poder, entre tantas cosas, quizás también aprender a soltar? Las personas quizá puedan sentirse muy identificadas con respecto a la comunicación. Creo que hoy tenemos muchas formas de comunicarnos, pero parece que no podemos. Parece que la comunicación tiene fallas, que la gente parece que no puede contar sus cosas, que no puede expresarse libremente, que siente miedo de que lo juzguen. Y creo que eso es un aspecto importante a trabajar, ¿no? A veces las personas no pueden intercambiar ideas sin enojarse, parece que quieren imponer su punto de vista, parece que tengo que salir de cada conversación ganando la conversación, que no podemos irnos pensando diferente, cada uno. Entonces creo que eso está bueno, poder reflexionar cómo somos en la comunicación con los demás. Tú hablabas de esa amistad con uno mismo y tiene que ver un poco con cómo nos comunicamos con nosotros, ¿no? Nuestro diálogo interior, algo muy socrático, que a mí me gusta mucho. Bueno, Sócrates es el que más nos enseñó sobre el diálogo y sobre la pregunta y a buscar la verdad dentro de nosotros, ¿no? Y yo creo que esos aspectos de la comunicación son aspectos que creo que son muy valiosos en todos los aspectos de la vida. Aprender a comunicarnos y aprender a escuchar, aprender a ser asertivos, aprender a ser más flexibles en nuestro diálogo. Creo que eso es muy valioso porque está presente en todo de la vida, ¿no? Ya sea que tengamos que trabajar en nuestra profesión con personas, comunicándonos, ya sea que tenemos que sentarnos a hablar con nuestros hijos, con nuestra pareja, entender a nuestros padres, tener paciencia con el otro, saberlo escuchar, dejarnos de juzgar sobre lo que le pasa a los demás, sobre cómo resuelven sus asuntos. Creo que la comunicación hoy es fundamental. Poder sanar esos vínculos que tenemos en la comunicación, poder aprender a escucharnos mejor, creo que es muy valioso. Creo que muchas personas pueden sentirse identificadas con esa cuestión de los problemas que tenemos para comunicarnos. También creo que está muy, muy bueno eso que tú comentás, bueno, cómo trabajamos en nuestra felicidad, ¿no? Esa sentencia que solemos escuchar tanto de, bueno, no tengo tiempo para nada, ¿no? Trabajo, trabajo y trabajo, cumplo con obligaciones, hago esto, hago aquello, pero parece que no tengo tiempo para las cosas que me hacen bien. Entonces ahí nos tenemos que detener a pensar, bueno, pero ¿y qué pasa, no? ¿Por qué no tengo tiempo para estar bien? ¿Por qué no tengo bienestar? No tengo tiempo para hacer una caminata, respirar hondo y sentirme bien conmigo misma. O sea, ¿qué hay que pueda dejar ir, no? ¿Qué hay que puedo sacar de mi vida para hacer espacio para esas cosas que realmente necesito hacer? También puede hacernos reflexionar si es que no tenemos tiempo o no queremos afrontar esa cuestión de lograr trabajar en nuestro bienestar, porque a veces puede ser la excusa del tiempo para no dedicarnos a trabajar en nuestro bienestar. Por lo tanto, me parece que es fundamental pensar en eso, ¿no? En que ser felices tiene que ver con los momentos de nuestra vida y esos momentos también somos responsables de construirlos y de crearlos y de generarlos. Entonces creo que en nuestra cotidianeidad es importante que trabajemos en ese bienestar, ¿no? En esas cosas que
necesito hacerle espacio a mi vida porque me traen bienestar, porque me aportan, porque son valiosas, y necesito sacar aquellas cosas que no me aportan nada, que me tienen cansado, que me generan estrés, que me generan malestar, ¿no? ¿Cómo puedo ordenar mi tiempo para lograr mis metas, para trabajar, para estudiar, para hacer las cosas que realmente me hacen bien, ¿no? Yo creo que eso es muy, pero muy importante. También creo que muchas personas se pueden sentir identificadas en relación bueno, a cómo afrontamos las dificultades de la vida. Ese capítulo donde yo hablo bueno, de lo que significa el sufrimiento en nuestra vida, es un capítulo que tiene que ver con algo que me pasó. Las personas, bueno, en estos últimos años de pandemia, muchas personas han perdido seres queridos. Creo que todos tuvimos que afrontar alguna pérdida en ese sentido. Y bueno, me pasó algo similar y ahí tuve como una pausa en ese proceso de creación y un día me desperté con esa idea de hacer ese capítulo, hablar de eso, ¿no? De cómo superamos las circunstancias difíciles, las adversidades y cómo salir más fortalecidos y cómo atravesar nuestras emociones, ¿no? Cómo atravesar las cosas que nos generan sufrimiento, que nos generan dolor, no quedarnos atrapados en esas experiencias. A veces escuchamos relatos de personas, ¿no? Que parece como que quedaron atrapadas en situaciones que pasaron hace tiempo, que no logran sacar esos sentimientos, que no logran expresarlo. Y realmente eso les afecta negativamente en su vida. Parece que se quedaron atrapados en esa niebla, como yo digo, ¿no? En mi texto, y parece que no pueden ver lo que hay del otro lado, no pueden salir hacia el otro lado. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, con poder reflexionar sobre lo que sentimos, expresar nuestros sentimientos. En ese sentido, la escritura, yo considero que la escritura es sumamente terapéutica, afrontar en ese papel frente a nosotros nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, llevar a cuestionarnos por qué nos sentimos de esa manera, por qué pensamos de esa manera, de dónde sacamos nosotros eso que pensamos y eso que sentimos, y poder afrontarnos verdaderamente a través de la reflexión crítica, de la reflexión profunda a nosotros mismos. Esa es un poquito la idea y creo que son las cosas con las que el lector podría sentirse bastante identificado. A ver, María Rosa, además, algo que quería conversar hoy eh, es sobre esos ejercicios que colocaste. Cuéntanos un poco y cuéntale a las personas que estoy segura que han podido ver esto, que ya se deben estar interesando en el libro. Cuéntanos por qué decidiste incluir estos ejercicios. Bueno, estos ejercicios tienen que ver con la pregunta, que la pregunta en filosofía es de gran valor, es muy valiosa la pregunta, quizá mucho más valiosa que la respuesta que nos pueda alguien brindar. Y esas preguntas son herramientas de pensamiento y los ejercicios son ejercicios para pensar y para escribir. La escritura también forma parte del proceso de pensar, como yo te comentaba recién, poder visualizar escrito en un papel lo que yo pienso, lo que siento. Podemos llegar a sorprendernos realmente, porque lo digo por experiencia personal, de cómo a veces creemos cosas acerca de nosotros mismos que cuando lo vemos escrito ahí nos preguntamos, pero ¿por qué yo creo esto de mí mismo? ¿De dónde saqué esta idea acerca de mí mismo? ¿No? A veces las personas pueden sentir que no son capaces de lograr ciertas cosas, como otras personas que son muy capaces de lograr esto, de lograr lo otro, y yo no puedo. Bueno, ¿de dónde saco esas creencias y esos sentimientos que me limitan, que me paralizan, que me obstaculizan mi camino? Y poder enfrentarlos a través de la reflexión. En este libro yo propongo que el lector invierta su tiempo y su energía en detenerse a pensarse a sí mismo y que sea un trabajo que hace sobre sí mismo, ¿no? Sobre su vida, que pueda realmente conectarse con sus propias necesidades, ¿no? Que pueda escuchar su voz, que pueda escuchar lo que necesita y que pueda afrontar sus propios pensamientos, sus propias limitaciones, sus propios miedos, sus sentimientos y sus creencias. Hay algo muy lindo que es de Sócrates, que a mí me encanta, que es como el examen de la propia vida, ¿no?
Y ahí abarca también, estamos abarcando el examen de nuestras creencias, de nuestro sistema de creencias. Bueno, tomar esas creencias que a veces se vuelven rígidas, que se vuelven dogmáticas, que nos limitan, y bueno, someterlas al examen de la reflexión. Y bueno, y la escritura puede ser muy terapéutica, puede ayudarnos a sanar aspectos de nuestra vida y puede ayudarnos realmente a transformar. Yo creo que si tomamos la filosofía como una herramienta de autoconocimiento, como es que yo la entiendo, no hay manera de que no salgamos transformados de ese proceso, ¿no? Yo creo que nadie que se conoce más a sí mismo, aunque sea un poquito más que ayer, no cambia en algo, no se transforma, ¿no? Creo que ese proceso de autoconocimiento al que le propongo al lector que se sumerja a través de esos ejercicios de pensamiento y de escritura, yo creo que son una herramienta muy valiosa de autoconocimiento y también de transformación personal para poder desarrollarnos y trabajar en nuestro crecimiento personal. ¿Y cómo fue, para ya hablar un poco del proceso de escritura, cómo fue ese proceso ya creativo para ti? ¿Te sentiste cómoda en la obra? ¿Fue difícil escoger esas preguntas, esos ejercicios, esas reflexiones? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Y sobre todo también, ¿cómo fue este proceso editorial ya con Grupo Ignio? Bien. Bueno, este proceso de mi libro fue muy enriquecedor para mí. Al principio no era un proyecto de un libro, era una necesidad que tuve de conectarme nuevamente con la escritura, algo que me gusta mucho y que siempre escribí mucho en mi vida. Y bueno, durante estos últimos años sentí de vuelta esa necesidad de conexión con la escritura, pero en ese proceso en el que empecé a trabajar y a estudiar y a investigar cosas, descubrí que era más profunda la necesidad, que era una necesidad de transformación en algunos aspectos de mí misma, como que lo que realmente necesitaba era trabajar en mí. Después me di cuenta que ese trabajo podía inspirar a otras personas y así como yo me había ayudado a mí misma, podía ayudar a otros e inspirarlos a trabajar también en sí mismos. Así que ahí nació un poco este proyecto del libro. Eh, el proceso en sí, cuando comencé a dar los pasos, las acciones para llevarlo a cabo y transformarlo, se convirtió casi que en un sueño, ¿no? El sueño de tener mi primer libro. Y bueno, y ahí fue que encontré este trabajo con este equipo editorial, que la verdad que estoy muy, pero muy agradecida. Me he encontrado con un equipo editorial que supo atender a mis necesidades, supo atender a mis sugerencias. Fue un equipo de trabajo muy abierto, muy flexible. Y bueno, y hoy me encuentro con este resultado que, bueno, que para mí es una gran satisfacción personal y bueno, y que estoy muy conforme que lo tengo acá. Y bueno, nada, un orgullo. Justo pues te iba a pedir que lo mostraras y pues ahora con el libro en la mano y voy a salirme yo de aquí de la pantalla, me gustaría pues María Rosa que le hagas una invitación a todas las personas a leer este libro y también me gustaría quizás puedas escoger alguno de esos pensamientos que tienes al final para compartirlo aquí con las personas, así que te dejo este paso para que le hagas oficialmente una invitación a todos a leer Conócete a ti mismo. Hola a todos, te quiero invitar a leer mi libro Conócete a ti mismo, Reflexiones para vivir mejor. Te invito a que trabajes en ti para transformar todos los aspectos de tu vida que necesites transformar y conocer. Somos responsables de lo que somos, tenemos la posibilidad de transformar nuestra vida. Algunos de los pensamientos que comparto en este primer libro, te invito a tenerlo y a través de él conocerte un poquito más, transformarte de adentro. Pues nosotros nos unimos también a esta invitación. A todas las personas les recordamos que el libro lo pueden solicitar tanto en su versión impresa como en su versión digital a través de nuestra página web www.grupoignio.com. Pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos, pueden solicitarlo también a través de nuestras redes sociales. Así que no se preocupen dónde se encuentren, el libro se lo vamos a hacer llegar. Recuerden, puede ser tanto en su versión digital
como en su versión física. María Rosa, pues tus redes sociales para que las personas puedan escribirte también y compartir su experiencia a la hora de leer el libro. Instagram, maro.ibarra filosofando. Así es, así que pues a ti nuevamente, María Rosa, muchísimas gracias por haber confiado en esta casa para darle vida a tu proyecto, a este libro, el primero de muchos. ¿Tienes ya o has pensado algún otro libro? ¿Estás trabajando en algún otro proyecto? Y ya hay alguna idea, sí. Así que seguramente haya un segundo. Pues te esperaremos nosotros desde acá y a ti nuevamente gracias por haber confiado en esta casa y a las personas si quieren conocerse a sí mismos, si quieren reflexionar para vivir mejor, pues este libro de María Rosa Ibarra es el ideal. Así que ya saben, a través de nuestra página web pueden solicitarlo. A ti, María Rosa, nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.